Nuestra agenda comprende tres temas muy básicos. Es la diferencia entre nomenclatura de las resoluciones. Número dos, que el criterio Johnson, muy básicamente. Y cómo elegir nuestra infraestructura en un proyecto. Bueno, vamos a comenzar con el primer tema, que es la diferencia entre nomenclaturas de resoluciones. Bueno, tenemos hoy por hoy en la industria tres tipos de resoluciones en las diferentes cámaras, monitores, televisiones, cámaras fotográficas, cualquier equipo óptico que nos dé una imagen o un video. En este caso, a veces encontramos equipos que se dan resolución en K, en P o en MP, ¿no? Bueno, comenzamos con la primera, que es la resolución K. Corresponde realmente a una abreviatura que la industria de las televisiones lanzó como marketing para señalar su resolución. Esto fue en un evento en Las Vegas en el 2014. Y bueno, esta resolución comprende el número de columnas definido en píxeles. La letra K solamente es una abreviatura en miles. Y como les comentaba, la resolución en K se viene por el conteo de columnas, pero en píxel, ¿no? Y bueno, tenemos ejemplos que nos saltan muy a la vista. Por ejemplo, 2K o 4K, que es la que más comercialmente conocemos, con una definición de 3840 por 2160 píxeles. Próximamente vamos a tener el 8K, que aunque en Estados Unidos desde hace más de 2 años ya se comercializan televisiones, 8K, ¿no? La siguiente resolución es la resolución P. Esta se define como el conteo de renglones expresados en píxeles. Así como K se significa que es el conteo de columnas, este es por renglones, todos en píxeles. Y bueno, ¿qué significa la letra P? Pues corresponde a progressive, que significa la manera secuencial de presentar todas las líneas de cada cuadro en el video. Lo que más comúnmente conocemos, pues obviamente es 720p y 1080p, ¿no? Finalmente, en la próxima diapositiva, vamos a saber qué es lo que corresponde en megapíxeles. Como les comentaba, solamente quiero que tengan en su mente que la resolución P solamente es el conteo por renglones en píxeles. Y bueno, la tercera resolución, que también es muy conocida comercialmente, pues es la resolución en MP. Y corresponde precisamente al área total en megapíxeles que entrega un sensor de video, llámese monitor o cualquier equipo digital de video o fotografía. ¿Y cómo se define? Precisamente por el producto o la multiplicación de la cantidad de columnas y renglones en megapíxeles. Por ejemplo, tenemos un megapíxel, lo que veíamos en la diapositiva anterior como 720p, 1.3 y bueno, una cantidad ¿cómo se llama?, de resoluciones que hoy en el mercado ya nos proporcionan los diferentes fabricantes. Y bueno, quiero presentarles una imagen de cómo ha ido creciendo, evolucionando en materia de resolución. El que más, no sé si alcancen a ver, pero el cuadrito más pequeño es QSIF, ¿no? De 176 por 120. Y ahorita tenemos cámaras, o ¿cómo se llama? Sí, cámaras de fotografía que nos proporcionan una resolución de 12 megapíxeles de 4000 por 3000 píxeles. Entonces, tenemos un rango muy grande de resoluciones, un rango muy grande para las diferentes aplicaciones o requerimientos de nuestros clientes, ¿no? Obviamente se van a presentar en el día a día, se presentan ustedes con una cantidad de información sobre resoluciones, pero esta es una pequeña guía muy rápida, muy básica en la que puedan apoyarse para definir un poquito, tener un poquito más de conceptualización en cuanto a las resoluciones.
Bien, el criterio Johnson. El criterio Johnson básicamente describe la manera de establecer la resolución requerida para obtener un cierto grado de detalle en la imagen y responde a la pregunta, ¿es suficiente una visión general o necesita un alto nivel de detalle? Y finalmente, todo va a depender de requerimientos del cliente. Y bueno, consta de los siguientes tres criterios. El primero que vamos a tocar es identificación. Y la identificación no es más que asegurar que la persona que aparece en el video o en la imagen pueda ser constatada. Por ejemplo, en la imagen que estamos viendo ahorita, la identificación es primordial para asuntos legales. Es decir, una imagen, un video, no es una prueba contundente si no tiene 80 píxeles de longitud en el rostro de la persona. Es decir, que si no cumple con 80 píxeles de longitud en el rostro de la cara, esa prueba no sirve de manera legal. Sí podemos observar que tal vez sí sea tal vez la persona, pero para efectos legales no nos sirve. Y precisamente la identificación es ¿cómo se llama? El componente o el criterio fundamental para tener una prueba contundente. Y bueno, finalmente, si tenemos 80 píxeles, podemos definir o podemos asegurar que la chica es Anne Hathaway, y bueno, la otra persona no lo sé, pero es un actor que trabajó en la película de X-Men, ¿no? Al objetivo que voy es que podemos definir, podemos constatar que esas personas son quienes decimos ser. Y bueno, el video que se requiere para definir esto, al menos debe tener una densidad de píxeles de 500 por metro. El siguiente criterio es el reconocimiento. ¿Y qué es el reconocimiento? Bueno, pues nos permite distinguir una clase de objeto o persona. Por ejemplo, que podamos diferenciar un coche de una persona o a su vez de un animal y así sucesivamente. En el ejemplo que les voy a mostrar, podemos ver, por ejemplo, en la primera imagen que está hasta abajo, hasta atrás, podemos ver pues personas, podemos ver animales, podemos diferenciar carros, inclusive hasta señalamiento, ¿no? En la imagen térmica donde están en color rojo, algunas cosas rojas, bueno, podemos decir que tal vez sean animales, ¿no? Finalmente les vemos las patas por ahí, inclusive las cabezas, y inclusive me puedo atrever a decir que hasta cuernos podemos ver por ahí, ¿no? Y en la última imagen térmica, bueno, podemos decir que son personas que, pues que están ahí, inclusive la imagen tiene, ¿cómo se llama? Como parece como si estuvieran cortando alguna reja, inclusive se ve cuadriculada, ¿no? El reconocimiento solo tiene como objetivo distinguir qué clase de objeto es, ¿no? Una persona, un animal, un coche, un objeto, algo que nos permita distinguir qué es. Si finalmente no es identificación porque no cumple con esos 80 píxeles de longitud en el rostro o en, ¿cómo se llama? O haya más imágenes para inclusive identificar las placas, ¿no? El siguiente criterio se llama detección. ¿Qué es detección? Bueno, es solo percibir que existe un algo presente en el video o en la fotografía. Puede ser una cosa, ¿sí? Puede ser una persona, sí, pero no podemos diferenciarla entre los diferentes elementos o componentes dentro del video. En las imágenes que estoy mostrando de ejemplo, podemos ver en la primera que existe algo. Tal vez existe palapas, árboles, personas, pero yo no distingo si son personas, son animales, o inclusive no sé distinguir siquiera si hay carros o no. En la segunda imagen, podemos ver en la segunda imagen térmica donde están señalados con recuadros rojos, tal vez personas, sí, porque a lo mejor se ven las dos piernas, pero el primer elemento no sé si es un animal o si es una persona realmente, ¿no? Y en la última imagen podemos
que hay un algo. No sé si es un carro, un submarino, no sé. Hay algo atrás que parece un árbol inclusive, pero no percibimos qué es, no podemos definir qué es. Y bueno, todo esto va en relación al precio. Es decir, la inversión, a medida que se requiere una detección, después un reconocimiento, una identificación, la inversión cada vez va siendo más alta. ¿Por qué? Porque se requiere más infraestructura, porque se requiere más almacenamiento, porque se quiere más definición, procesamiento, etcétera, ¿no? Entonces, quiero que tengan muy claro que a medida que se requiere mayor detalle, obviamente aumenta la inversión. Y bueno, ¿cómo elegimos la infraestructura? Yo quiero hacerles una recomendación a manera de checklist para poder dimensionar su proyecto y lo he clasificado a manera muy general en cuatro puntos. El primero, obviamente se requiere una evaluación del escenario, es decir, hacer una visita. Cuando tengamos una propuesta un requerimiento de un cliente, bueno, visitar obviamente las instalaciones. Es de suma importancia revisar los lugares donde van a estar montadas las cámaras y bueno, a su vez nos dirán, eso nos dictará qué montajes vamos a emplear, ¿no? También, obviamente, pues qué tipo de cámaras, ya sea, ¿cómo se llama? Indoor o outdoor, etcétera, ¿no? La evaluación del escenario va a ser fundamental para cierto tipo de consideraciones. La segunda, definir la óptica. Obviamente con la visita a nuestros clientes, pues obviamente podremos obtener más información como por ejemplo la cantidad y la resolución de cámaras, los lentes que vamos a ocupar, la cantidad de cuadros que requieren ellos, ¿cómo se llama?, para la grabación. Y bueno, aquí también quiero hacer un pequeño paréntesis porque incluso hay algunas veces que nuestros clientes requieren cumplir con un estándar y existen varios estándares, pero, por ejemplo, uno muy famoso es el CityPad, donde requieren cierta cantidad de cuadros por tantos días a tanta resolución, ¿no? Es por ello que es muy importante definir este tipo de consideraciones que entran obviamente en la parte de óptica. En la parte de la elección de almacenamiento y software, bueno, pues también requerimos tener especial atención en la retención, es decir, cuántos días cuántos días requieren el cliente tener la grabación con anterioridad. El throughput es la capacidad del servidor o el DNVR de recibir X cantidad de información en megabits por segundo. Y bueno, esto es resultado obviamente de la suma de anchos de banda de todas las cámaras, ¿no? Es muy importante, ¿cómo se llama?, mantener este dato de throughput, porque inclusive algunas veces encontramos, oye, ¿sabes qué? Yo quiero cámaras 4K, ¿no? Bueno, pero las cámaras 4K generan muchísimo ancho de banda. Y si un NVR o un servidor no tiene el throughput necesario para recibir todo ese ancho de banda de todas estas cámaras, pues obviamente se traducirá en, ¿cómo se llama?, en lentitud, no tendremos todas las pruebas suficientes, inclusive no vamos a tener la retención o el número de días que requiere nuestro cliente. Y bueno, también algo muy importante es la escalabilidad. Es muy importante conocer a nuestro cliente, de preguntarles si a medida de 1 año, 2 años, 3 años, esta misma infraestructura la requieren para poder crecer la solución de CCTV. Es muy importante también. Y bueno, ya teniendo el throughput o el número de cámaras, podemos saber el ancho de banda que se requiere en su totalidad para obviamente elegir el cableado.
El cableado también es muy importante y nos lo va a dar también en la evaluación del escenario. ¿Qué requiere? Fibra óptica, requiere cableado UTP categoría 5, 5E, 6, 6 con shielded, unshielded. No lo sabemos, pero precisamente es una, una parte fundamental para poder transmitir todo nuestro video. Y bueno, en esta diapositiva quiero mostrarles una calculadora. En internet hay muchísimas calculadoras donde se pueden basar ustedes. Yo elegí aquí una al azar y para hacer un pequeño ejercicio. Generalmente todas las cámaras ya tienen la codificación H264 para ¿cómo se llama? Reducir el ancho de banda con una excelente calidad de imagen. En el primer apartado estoy seleccionando H264, en la resolución de la cámara 2 megapíxeles, en la calidad de video, obviamente como va a ser grabación, estoy empleando la más alta, y bueno, con estos tres datos ya nos puede dar ¿cómo se llama? El ancho de banda, bueno, perdón, el tamaño del cuadro en promedio, ¿no? Es decir, 20K aproximadamente por cuadro es lo que me va a pesar que por cada cámara. Bien, estoy contabilizando nada más una cámara para efectos de que tengan oportunidad de revisar cuánto requerimos más o menos en ancho de banda y en storage. Número de cámaras 1, el frame rate o cuadros por segundo por cámara, estoy eligiendo 15, es lo que recomendamos nosotros como Cermex. Finalmente, 15 frames por segundo apenas es muy perceptible ¿cómo se llama? El delay entre un cuadro y el otro para el ojo humano. Estoy seleccionando 24 horas ¿cómo se llama? De grabación continua. Estoy eligiendo 30 días de retención. Y bueno, quiero que observen la cantidad de ancho de banda que se requiere. En este caso son 3 megabits por segundo por cámara. Imagínense si requieren 10, ¿no? Entonces, tendrían ahí 37 megabits por segundo para que ustedes vayan considerando qué tipo de medio van a emplear, UTP o fibra óptica, ¿no? Y bueno, también por una sola cámara se está requiriendo para 30 días, 24 horas al día con 15 frames por segundo, 2.4 terabytes de almacenamiento. Entonces, para que también consideren el almacenamiento para su NVR, para su servidor, ¿no? Yo les estoy mostrando un ejemplo de una calculadora muy genérica, pero mi recomendación siempre es que empleen la calculadora propietaria de cada marca, porque inclusive hay algunas tecnologías de diversas marcas que les permite reducir el ancho de banda, como es el caso de la tecnología Zipstream de Axis, ¿no? O bien, inclusive en FLIR no existe tal cual una etiqueta, pero si ustedes consultan la calculadora de FLIR, ustedes pueden observar que el ancho de banda como el storage se reduce precisamente porque la tecnología propietaria de la marca FLIR tiene ciertos algoritmos que le permite reducir estas condiciones, ¿no? Y obviamente que al final, al cliente final le reducen un menor costo en la inversión. Bueno, este es un webinar muy básico, muy rapidito. Y quiero terminar con las siguientes conclusiones. Es muy importante hacer conocer al cliente la diferencia entre los criterios en base al criterio Johnson. Es decir, preguntarles a sus clientes, por favor, dime qué requieres. ¿Quieres solamente ver una vista muy sencilla del ¿cómo se llama? De tu área? Es decir, simplemente detección. Y bueno, quiero finalizar con los siguientes comentarios. Es de suma importancia al hacerle conocer al cliente los diferentes conceptos dentro del criterio Johnson.
si requiere alguna vista muy básica del escenario que desea monitorear, bueno, acudimos al concepto de detección. Inclusive, si requiere algo más elaborado, como detectar alguna persona, animal, dentro de un escenario por medio de software de analíticos, también se puede incluir dentro de este concepto. Pero si requiere algo un poquito más a detalle, como discernir personas, cosas, animales, vehículos, etcétera, bueno, acudimos al criterio de reconocimiento. Pero si se requiere un mayor detalle, inclusive para efectos legales, bueno, acudimos al criterio de identificación. Obviamente hay que hacerle conocer al cliente que, dada la naturaleza de estos conceptos, va de la mano también la inversión que requiere hacer para obtener mayor cantidad de datos y detalles. Eh, es muy importante generar un checklist, un cuestionario para tener mayor detalle en cualquier cantidad de conceptos posibles para poder así dimensionar nuestro proyecto. Y algo que también recomendamos mucho es la comunicación constante con el cliente. Él es la fuente de cualquier detalle, cualquier concepto, cualquier estándar como CityPath en el caso de requerirlo. Entonces, es muy recomendable tener una comunicación constante en cualquier etapa del proyecto, ¿no? Quiero recordarles que somos distribuidores mayoristas de las mejores marcas de cámaras visibles, térmicas, equipo de telecomunicaciones, proyectores, servidores, software, muebles para centros de control y video walls. Y dado que no tenemos intermediarios, nuestros precios son muy buenos, inclusive también para que ustedes sean competitivos al momento de concursar. Estas son algunas de las marcas que manejamos y bueno, tenemos más de 29 años ya en este negocio, ¿verdad? Para finalizar, quiero compartirles un pensamiento, algo que me gustó, aprovechando que este personaje está de moda y está muy vigente, ¿no? Sin pasión no tienes energía, sin energía no tienes nada. En el mundo no hay nada grande que se logre sin pasión. Por último, quiero agradecerles nuevamente su tiempo y su atención. Si tienen alguna duda o comentario, estoy a sus órdenes. O bien, si así lo desean, podemos realizar algún proyecto personalmente. Pues tenemos una amplia gama de soluciones con las que seguramente lo resolveremos. También quiero solicitarles su opinión si desean que tratemos otros puntos de este u otro tema en un webinar posterior. Quiero compartirles que el próximo webinar es el próximo 7 de diciembre. Quiero desearles un excelente día y bueno, nos escuchamos en el próximo webinar. Hasta luego.